Hola, mi nombre es Ana Laura Tobías Rojas, mi matrícula es AL089821 y estudio la licenciatura en Recursos Humanos. Como proyecto integrador de la materia de evaluación y desempeño de capital humano, contestaré algunas preguntas. Define con tus propias palabras el concepto de entrevista. Es una serie de preguntas que se pueden realizar de forma escrita o presencial a las personas para obtener determinada información con un tema específico. ¿Cuáles son los tipos de entrevista que se tienen? Las que se pueden realizar por el jefe con una capacitación previa son la entrevista diagnóstica, la entrevista de investigación, la entrevista de orientación y la entrevista laboral. Las que deben ser realizadas por personal experto en la materia son la entrevista clínica y la entrevista educativa. Por el momento en que se realizan pueden ser inicial, histórica, de retroalimentación o de seguimiento y revisión, y dependiendo de su estructura puede ser una entrevista abierta, una entrevista semiestructurada o una entrevista estructurada. De los tipos de entrevistas que mencionaste en la pregunta anterior, ¿cuál crees que se utiliza más en las empresas? ¿Por qué? Me parece que la laboral porque está enfocada en la selección del mejor candidato para cubrir un puesto. Menciona las técnicas para las entrevistas, así como un ejemplo de cada una de ellas. Una es la confrontación, que es una plática frente a frente entre dos personas para encontrar soluciones en conjunto. Un ejemplo de ello sería cuando el jefe le pregunta a la secretaria qué cambio necesitas que realicemos para que mejores los resultados que has tenido hasta ahora. Y ella le contesta que necesita un cambio de equipo de cómputo ya que el que tiene se está volviendo obsoleto. La técnica de eco, donde se repite la última frase que dijo la otra persona para que escuche el impacto que tuvo. Por ejemplo, cuando el trabajador le dice al jefe, necesitamos pedir apoyo para la creación de pedidos, y él repite, ¿necesitamos pedir apoyo? La técnica de espejear, que consiste en repetir la acción que está haciendo el colaborador o la persona entrevistada. Por ejemplo, el jefe le pregunta, ¿estás cansado?, dejando escapar un bostezo, y el colaborador contesta que sí. La técnica de focalizar, que evita que el colaborador se disperse en sus ideas. Un ejemplo de ello es si le preguntan si sabe manejar y él responde, sí, pero solo automático, porque la vez que fuimos a Acapulco, entonces el jefe le dice solo automático para regresarlo a enfocarse en la idea que están trabajando. Y la paráfrasis, donde se sustituyen las palabras que dijo el colaborador, pero conservando la idea principal. Por ejemplo, el colaborador dice, mi computadora no me permite guardar los cambios que realizo en los formatos. Y el jefe le responde, si entiendo bien, por el virus de tu computadora no has entregado los formatos en tiempo y forma. La técnica de reformulación, donde el jefe se asegura de estar interpretando bien lo que le dice el trabajador. Por ejemplo, jefe, debemos pedir más domos para pastel. Y el jefe le responde, ¿te refieres a los domos RP22 para rebanadas? La técnica de resonar, donde se vuelve pregunta la última frase para promover una explicación. Por ejemplo, ¿me repites lo que sucedió con el último cliente, por favor? La técnica de sintetizar, donde se realiza un resumen de la entrevista para aclarar alguna duda. Por ejemplo, por lo que entiendo, tu plan es trabajar por un tiempo y comenzar tu propio negocio dentro de 5 años, le pregunta el entrevistador al entrevistado. La técnica de sondear, donde se realizan preguntas directas para obtener información. Por ejemplo, ¿qué quisiste decir con entonces consideras que? Y la técnica de normalización, donde el entrevistador permite que el entrevistado externe sus sentimientos. Un ejemplo sería, entrevistado, me incomoda la idea de tener que entrenar desde cero al nuevo compañero. Entrevistador, solo recuerda apoyarte en el manual y para cualquier duda que surja, aquí estoy. ¿Crees que es importante realizar entrevista de desempeño? ¿Por qué? Me parece muy importante porque nos permite darnos cuenta de la realidad que viven los trabajadores en una organización y podemos encontrar mejores soluciones a los problemas si mantenemos una comunicación constante en todos los niveles jerárquicos de esta.
Describe los tipos de remuneración y menciona un ejemplo de cada uno de ellos. La remuneración económica directa se refiere a los salarios, bonos, premios y comisiones que reciben los colaboradores por su trabajo. Un ejemplo de ello serían los vales de fin de año que se le entregan a los trabajadores del gobierno. Remuneración económica indirecta, que se refiere a las prestaciones que recibe el trabajador. Un ejemplo de ello sería el servicio médico. Gracias por su atención. Nos vemos a la próxima.